Hola, mi nombre es Alejandra Restrepo, tengo 40 años y soy profesional en comunicación social y periodismo con una maestría en educación y énfasis en didáctica del lenguaje. Soy docente hace más de 17 años de temas relacionados con comunicación, con lenguaje y con educación en diferentes contextos, en el mundo académico en universidades y en el mundo empresarial con asesorías, tutorías y acompañamiento. Con respecto a qué opino sobre el promedio de lectura en el país, pues es que ha sido muy curioso porque el promedio subió en pandemia, pero luego volvió a bajar. Sin embargo, Colombia nunca ha sido un país de lectores. En Colombia siempre tenemos los promedios de lectura más bajos con respecto a los otros países de Latinoamérica y todavía más con respecto al mundo. Y esto se debe por muchas razones. En primer lugar, porque desde la educación inicial no hay un incentivo hacia la lectura, porque no hay libros en los hogares, el concepto de padres lectores, hijos lectores es muy importante, entonces es muy común que los papás exijan leer o los profesores en los colegios exijan leer, pero no haya un ejemplo que les permita acceder a eso. Por otra parte, también hay un aspecto económico, no hay posibilidad económica de acceso a los libros. Sin embargo, en los últimos años, junto con el Plan Nacional de Lectura y Escritura, se ha ampliado la cobertura de libros, de bibliotecas públicas, proyectos de bibliotecas escolares que han ayudado por lo menos a las nuevas generaciones a estar más relacionados con los procesos de lectura, y yo sí esperaría que a futuro estos promedios empiecen a subir. De ahí que vemos que las editoriales ahora tienen un amplio portafolio de productos para niños y para jóvenes. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues la lectura, como todo, es un hábito. Entonces, primero tenemos que crear el hábito de la lectura, hay que volverlo cotidiano. Si se trata de incentivar a otros, es buscar esos temas que nos llamen la atención e indagar y preguntar. Y sobre todo, la lectura tiene un componente social muy importante. A nosotros no nos gusta estar solos y siempre se ha asociado la lectura con la soledad y con el silencio y con lo aburrido. Entonces, hay que empezar a cambiar esos elementos, darnos cuenta que yo puedo trabajar en sociedad en torno a la lectura. Los clubes de lectura son espacios muy interesantes, foros o discusiones en torno a libros, recomendaciones de literatura y, por supuesto, desde el ejemplo. Niños que leen, papás que leen, profesores que leen, jóvenes que leen. La lectura tiene que volverse cotidiana para que podamos empezar a cambiar esto y seguramente redundará en mejores lectores, mejor comprensión y mejores seres humanos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Manuel Betancourt, tengo 29 años. Pienso que el índice de lectura ha disminuido principalmente por la tecnología. La tecnología ha llegado y, digamos, se ha inmiscuido en nuestra vida a solucionárnosla. Y la lectura, digamos, requiere tiempo y estamos en la época de la inmediatez. Por otro lado, considero que es un gusto personal, no se puede adquirir de manera programática, no se le puede imponer a nadie aprender o querer leer, sino que desde un inicio se aprende, se toma ese gusto personal por la lectura. Simplemente por imitación. Si mis papás tienen el hábito de leer o si mis profesores tienen el hábito de leer, me lo transmiten y así mismo lo aplico yo. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Angie Moreno, licenciada en lengua castellana, docente del Centro Don Bosco. Actualmente cuento con 32 años y como 12 años de experiencia en la docencia. Frente a la incógnita de las causantes del abandono por el gusto hacia la literatura, por el desarrollar esta habilidad de la lectura, considero que pues, actualmente el día a día, ¿sí? Como nuestro diario vivir, ¿sí? La inmersión de lo que ha sido lo tecnológico, sin decir que lo tecnológico sea pues malo en su 100%, de pronto sí ha desplazado un poco lo que es ese placer y ese gusto por la lectura. También tenemos factores muy importantes como son los hábitos, ¿sí? Los hábitos de lectura. Ya los papás no tienen ese espacio con sus hijos de sentarse, de leer, de disfrutar una obra literaria,
de enamorar a los chicos desde pequeñitos en ese proceso lector, ¿sí? Entonces, pues, si no es un hábito que se crea, no importa la edad, siento que para crear un hábito no importa la edad, pero si no es un hábito que se crea y no se genera ese placer y ese gusto por la lectura, ahí es donde empezamos a tener dificultades en ese proceso lector, ¿sí? Actualmente los muchachos, los jóvenes, todos tienen un portafolio amplio de posibilidades de la lectura. No lecturas obligadas, sino lecturas que nazcan de uno, ¿sí? Literatura, bueno, novela, inclusive hasta la novela gráfica, la literatura de terror, la literatura policíaca o el romance. Digamos que uno, de acuerdo a su personalidad, también busca como esos gustos o esas tendencias, ¿sí? Pero pues desafortunadamente vivimos con el día a día en donde es más fácil que tú prendas un computador y veas una serie o mires una película, ¿sí? A tener el acceso a un libro, ¿sí? Ya sea porque también hemos dejado mucho el hábito de lo que es la importancia de la biblioteca. Ya no vamos a una biblioteca, ya nos da pereza porque para ir a una biblioteca entonces nos toca desplazarnos muchísimo, porque para comprar un libro pues tú debes tener un buen capital también para poder comprar un libro de tu agrado, ¿sí? Entonces digamos que todos esos factores también han hecho que la lectura se desplace un poco. Lo que les decía ahorita, sin decir que la tecnología en sí es totalmente mala, porque también contamos con bibliotecas públicas muy interesantes, muy buenas, que nos ofrecen tanto las novelas que están, digamos que libres de todo el tema de derecho de autor o que cuentan con esta autorización, podemos tener acceso a ese recurso de internet. Contamos, por ejemplo, con una biblioteca que en mi experiencia personal manejo y me encanta, que es la de Ciudad Seba, que maneja cuentos cortos, cuentos de diferentes autores, siempre están como en esa constante actualización y como dando como el clásico del día. Entonces eso también motiva mucho la lectura desde esa parte tecnológica, ¿sí? Pero contamos con otro problema desde esa parte que son las redes sociales. Entonces el chico que prende un computador y va a ingresar a una biblioteca digital y le sonó la notificación del WhatsApp, del Facebook, ahí mismo se encarrila. Sin obviamente decir que pues las redes sociales también sean completamente buenas o malas, ¿sí? Eso depende como el placer y el gusto que le genere a cada persona individual, ¿sí? Importantísimo, y creo que es por lo que los docentes luchamos día a día, y es volver a enamorar a nuestros chicos, a los jóvenes, en ese proceso de lectura, ¿sí? Porque digamos que la inmediatez del internet y la inmediatez del día a día no nos permite desarrollar procesos tan complejos como nos permite desarrollar la literatura. Y hablándolo desde desarrollo, no solamente desde la parte cognitiva, sino desde la parte emocional, ¿sí? Cuando tú lees, cuando tú te enfrentas a la literatura, te vuelves más sensible y más empático frente a la sociedad, ¿sí? Hay libros que te hacen llorar, hay libros que te hacen reír, inclusive hay libros que lo hacen enojar a uno por esas historias que se desenvuelven ahí dentro de esa literatura que es grandiosa. Entonces todo eso nos va también formando como personas, en nuestras emociones, en nuestras formas de pensar, en nuestras formas de ver el mundo, en el ser empático. La literatura es liberadora no solamente para el cuerpo, sino para el alma y para la mente, ¿sí? Para todo lo que tiene que ver con el tema del pensamiento. ¿Cómo mejorarlo? Pues como les decía, nosotros como docentes debemos muchas veces convertirnos en esos, haciendo maromas y en esos, no llamarlo como payasos, porque no, esa no es la palabra. Cuando a ti te encanta algo y cuando tú estás enamorada de algo, lo enseñas con amor, y ese amor, esa alegría la transmitimos a los chicos, ¿sí? Entonces esa es nuestra lucha. Nuestra lucha también está con las redes sociales, indiscutiblemente las redes sociales, la inmediatez de la información, de la comunicación, de
de que el muchacho esté ahí pendiente del mensaje del amigo, de la amiga, del chisme de último momento. Entonces eso también ha sido como una lucha bastante amplia ahí. ¿Cómo mejorarlo? Brindando espacios de lectura, enamorando a los chicos indiscutiblemente, creo que ya lo he dicho como 30.000 veces. ¿De qué otra forma lo podemos combatir? Es escuchando al joven. No es solamente que leemos por leer y imponemos un libro, imponemos una lectura, sino es ahí, ven, ¿qué piensas? ¿Sí? ¿Qué entendiste de esto? ¿Cuál es tu perspectiva de esto? Porque yo puedo leer un libro y de hecho lo comento con mis estudiantes. Yo hoy puedo leer un libro y me genera una cierta comprensión y un montón de emociones, pero si yo lo leo 2 años después, a través de mi experiencia de vida le voy a dar un significado diferente, ¿sí? Entonces digamos que los chicos, pienso que la clave y la estrategia para volver a fomentar ese gusto por la lectura es darles a entender que los chicos, que la literatura no es el libro y yo, sino que entre el libro y yo somos un todo, ¿sí? Que para yo entender y para yo disfrutar esa lectura debo contar primero con mi experiencia, con mi emoción del momento, con mis sentimientos del momento, ¿sí? Si yo estoy, un ejemplo así loco, si yo estoy en estos momentos despechada y voy a leer una novela romántica, pues va a ser una novela que me va a impactar, ¿sí o no? Va a ser una novela que me va a gustar y que me va a emocionar porque mi misma situación me va a llevar a eso, ¿sí? Me va a llevar también a liberar esa parte de emociones, a liberar como esos pensamientos a veces que tenemos muy derrotistas como seres humanos, ¿sí? Todos pasamos por eso, pero para mí eso, la literatura es liberación en todo sentido. Entonces depende mucho también de la experiencia de vida del lector. Entonces es importante, y para mí siempre ha sido muy importante que los chicos, que los jóvenes entiendan eso. No es un libro más, no es porque me toca leer, sino es el libro y yo, o sea, el libro hace parte de mí, la literatura hace parte de mí y de mi vida, porque en últimas, pues, las historias que se desarrollan en la parte literaria son experiencias de vida, ¿sí? Son perspectivas de otras personas que nos dan ese gusto y nos dejan para también encarrilarnos nosotros en el cuento, para también enamorarnos nosotros desde esa perspectiva. Muchas gracias.